Muy buenos días, alumnos. Bienvenidos a una clase más. El día de hoy tendremos el tema de perímetro de un círculo. Iniciamos. Si recordarán, al inicio del segundo trimestre, lo primero que trabajamos fue qué es un polígono. Dijimos que era una figura geométrica compuesta por tres lados o más. También que existían dos tipos de polígonos, dependiendo el tamaño de sus lados. Si todos los lados eran iguales o medían lo mismo, era un polígono regular, pero si sus lados no eran iguales o no miden lo mismo, por lo menos uno de sus lados, entonces era un polígono irregular. Y la semana pasada trabajamos el calcular el perímetro de polígonos tanto regulares como irregulares y determinamos que la fórmula para calcular el perímetro de cualquier polígono es sumar todos los lados. Pero, ¿cómo le podemos hacer para calcular el perímetro de un círculo si es una figura que no tiene lados? Pues para eso tenemos aquí las fórmulas para calcular el perímetro. Perímetro es igual a pi por diámetro. O puede ser perímetro es igual a 2 que multiplica a pi por el radio, dependiendo del dato que se tenga. Vamos a iniciar checando las partes del círculo. Empezamos con el radio. El radio de un círculo es la línea que va desde el centro hasta cualquier punto del mismo círculo. La parte importante del círculo es el diámetro. El diámetro es la línea que va desde un punto del círculo hacia otro, pero este pasa por el centro del mismo círculo, dividiéndolo exactamente en dos partes iguales. Si se dieron cuenta, el radio mide la mitad del diámetro. O es lo mismo, el diámetro mide el doble que el radio. Vamos a ver estos ejemplos. En el primer círculo, esa línea que viene siendo, esa línea nos indica que el diámetro mide 6 centímetros. En ese mismo círculo, ¿cuánto mediría el radio? Mediría la mitad. Entonces, si el diámetro mide 6, el radio en el primer círculo sería de 3 centímetros. En el segundo círculo nos aparece la línea es un radio. Entonces el radio ahí mide 6 centímetros. ¿El diámetro cuál sería? Pues el diámetro sería el doble. En este caso, 12 centímetros. En el siguiente, en el tercer círculo, nos dice que la línea completa, en este caso el diámetro, mide 16 centímetros. Entonces el radio, pues mide la mitad, 8 centímetros. Y por último, tenemos un radio de 10 centímetros. El diámetro de ese círculo mediría 20.
Ahora sí, vámonos con las fórmulas para calcular el perímetro de un círculo. Si tienes el dato del diámetro, sería pi por diámetro, perdón. Perímetro es igual a pi por diámetro, donde el símbolo pi es igual a 3.14. Y la segunda opción es si tenemos el dato del radio. Si tenemos el dato del radio, la fórmula sería perímetro es igual a 2 que multiplica pi por radio. Igual, el símbolo de pi vale 3.14. Vamos a calcular el perímetro de un círculo. Si tienes el dato del diámetro, en este caso, el diámetro sabemos que vale 6 centímetros, pues anotamos la fórmula. Perímetro es igual a pi por diámetro. Perímetro es igual, el pi vale 3.14, que está multiplicando al diámetro, que en este caso es 6. Entonces 3.14 por 6. Y ese es el perímetro del círculo, 18.84 centímetros. La segunda opción es si tienes el dato del radio. En este caso me da 3 centímetros. La primera opción es si yo sé que el radio vale 3, entonces el diámetro ¿cuánto vale? Pues valdría 6. Y lo podría resolver como la primera opción. ¿Por qué? Porque ya tengo que el diámetro vale 6. Pero también podemos utilizar la fórmula de 2 que multiplica pi por radio. Sustituimos 2 por 3.14 por el 3 centímetros que vale el radio. Hacemos la multiplicación y nos da el mismo resultado. Perímetro es igual a 18.84 centímetros. Por último, vamos a calcular el diámetro o radio de un círculo si tienes el dato del perímetro del círculo. En este caso, nos dicen que el perímetro del círculo es igual a 31.40 centímetros. Vamos a usar la misma fórmula. Perímetro es igual a pi por diámetro. Pero, como lo que quiero encontrar es el diámetro, entonces pi está multiplicando diámetro, lo voy a pasar al siguiente lado de la igualdad, dividiendo al perímetro que ya tengo. Entonces mi fórmula quedaría así. Diámetro es igual a perímetro entre pi. Acá le vuelvo a poner igual y solamente voy a sustituir. El diámetro es igual a 31.40, que es el perímetro, entre 3.14, que vale el pi. Hago la división y me dice que el diámetro es igual a 10 centímetros. Si el diámetro es igual a 10 centímetros, entonces el radio, ¿cuánto valdría? Pues si el diámetro mide el doble que el radio y este diámetro mide 10,
el radio medirá la mitad. En este caso, 5 centímetros. Espero que hayan entendido muy bien lo que es el perímetro de un círculo, su fórmula y cómo calcular el diámetro y el radio. Por mi parte es todo. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.